El orador de la fecha es el licenciado Gustavo Yáñez, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. Será presentado y entrevistado por Clara Mariño. Nos acompañan el presidente del Rotary Club de Puerto Madero, Jaime Torrellas, el secretario del Rotary Club de Campana y presidente del subcomité Rotaract del Distrito 4895, Luis Fredes, y los señores Juan Pablo Chevalier Butel, Carlos María Zulás, José Alfredo Pisone, Guillermo Ferrari, Juan Pablo Simón Padrós y Adolfo Sánchez Cini, todos invitados por el presidente Alejandro Marolda. También nos acompaña la señorita Roxana Cozzo, representante del Hotel Libertador, al que esperamos volver algún día no muy lejano. El próximo miércoles 29 de julio tendremos como orador al señor ministro de Educación y Cultura, doctor Nicolás Trota. Ayer, 21 de julio, se celebró la Fiesta Nacional de Bélgica. Por ese motivo saludamos al señor Peter Madens, embajador de Bélgica e invitado de honor de nuestro club. Aprovecho esta ocasión para recordar a uno de nuestros socios, fallecido en diciembre de 2016, Mauricio Guessang, que fue uno de los mayores propulsores de las inversiones belgas en la Argentina, al punto que fue el primer latinoamericano en recibir el premio Mercurius Belge, que otorga anualmente el gobierno belga a dos hombres de negocios, uno de la Unión Europea y otro del exterior. Mauricio recibió este premio por haber jugado un papel importante en el desarrollo del comercio exterior de Bélgica desde la Argentina. Fue un rotario de muchos años y estoy seguro de que somos muchos quienes nos acordamos de él con afecto. Recordamos a nuestros consocios que tengan noticias para difundir, que nos las envíen por correo electrónico, ya que hemos reanudado el informe semanal. Antes se los abandonaba sobre la mesa del almuerzo, ahora podrán hacer lo mismo, pero en la casilla de correo electrónico. Les recuerdo que deben ir pensando a quién invitará a nuestro almuerzo de la amistad rotaria que organizaremos próximamente. A todos, muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Señor director, disponga usted de cámaras. Bueno, le damos... presidente, ¿usted quiere decir algo? Arquitecto, el micrófono. Perdón, lo obedecía al secretario, al señor secretario honorario, y que se había cerrado mi micrófono. Bueno, un placer para nosotros recibirlo a Gustavo Yáñez, que viene acompañándonos ya desde hace un tiempo, aconsejándonos, asesorándonos y tratando de encontrar caminos útiles realmente en este proyecto mucho más importante que hemos ahora empezado a manejar, que es el apoyo a la educación pública de calidad. Bienvenido, Gustavo, esta es tu casa. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a Alejandro, efectivamente ya hemos venido trabajando. Con Jorge La Rosa en la Comisión de Educación estamos trabajando juntos en un proyecto que yo creo que va a ser interesante para el Rotary y para el sistema educativo, básicamente. Mi idea hoy era contarles un poco qué está pasando con el sistema educativo en medio de la cuarentena y de la pandemia. O sea, ¿dónde estamos parados? No sé si alguien va a ir pasando la presentación o hablo directamente. Si quiere, ¿qué tal? Buenos días. Sí, puedo ir pasando la presentación a medida que usted me lo vaya indicando. Vamos para adentro. Ok. Bien. Vamos a la primera. El sistema educativo argentino es un sistema de estructura vertical. Lo crea la generación del 80, el grupo de Sarmiento, Roca, Mitre. Y básicamente lo que tenían era un sistema con materia gris en la cúpula y poca abajo. No había maestros, no había escuelas, entonces lo que arman es un sistema que bajaba directamente arriba, que indicaba instrucciones y intentaba que las escuelas la cumplieran. Entonces, los ministerios eran básicamente ministerios que dictaban prácticas, que armaban equipos de supervisores,
Y se intentó que este equipo de supervisores hiciera cumplir estas directivas. El modelo era el de escuelas obedientes, el de escuelas que cumplieran con las directivas que planteaban los ministerios. Muchos de ustedes se acordarán que el primer día de clase todos íbamos con cuadernos forrados de papel azul araña. Nuestras mamás los días anteriores al comienzo de la clase nos forraban a todos los cuadernos con el forro azul araña. Y la verdad que nadie iba a protestar porque el forro era azul araña. Estaba claro que la directiva era esa. Las maestras se llevaban para corregir la pila de cuadernos forrados de azul araña. Y este era el funcionamiento del sistema, un sistema que tenía directivas arriba que cumplía esos parámetros abajo. Había un cuadro de honor en donde se premiaban los mejores alumnos. Todo el mundo tenía claro quién iba al cuadro de honor. Había que llegar en hora, ser prolijo, ser respetuoso, tener ordenados los útiles, tener todos los útiles. O sea, era un sistema que arriba decía, vamos a hacer esto, y abajo hacía esto, y las mejores escuelas eran las que cumplían la pauta, los mejores alumnos eran también. Tenemos ahí algún chico que se nos Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos. Las mejores escuelas eran las que cumplían con las prácticas, los mejores docentes eran los que cumplían esto, y los mejores alumnos también. Vamos a la otra. Esta escuela obediente era la que cumplía las pautas que bajaban de los ministerios. Nuestros padres se acostumbraban a bancar a la escuela en lo que fuera, yo diría aún en las barbaridades, cuando a uno lo ponían de plantón en el patio 40 minutos abajo del sol, la verdad que llegaba a casa y lo volvían a retar en casa, o sea, porque la idea era que las familias bancaban lo que la escuela decía a rajatabla, y que este era el orden, la escuela planteaba las pautas, los padres bancaban esas pautas y nosotros cumplíamos esas pautas. La escuela intentaba conseguir buenos alumnos y tenía un manejo pedagógico que tenía que ver con estas cosas. Corregía la ortografía, corregía la prolijidad de los cuadernos, corregía la caligrafía. O sea, era una escuela del orden, que ordenaba lo que venía de arriba, intentaba que se cumpliera abajo. Vamos a la otra. Las últimas décadas, yo diría a partir de los 80, empieza a crecer una idea de la horizontalidad. Escuelas que empiezan a plantearse cumplir un poco más las pautas que la sociedad demandaba. Todos queríamos participar, empezó el valor de la creatividad, el valor del orden, el valor de la innovación. Por aquellos años yo era director de escuela, de una primaria, venían los padres y me decían, pero estimulan la creatividad, los chicos juegan, ¿cómo es el vínculo? Nadie me venía a preguntar, pero la escuela es ordenada, todo el mundo respeta a los docentes. La verdad que lo que todos querían era la idea de una escuela creativa, de una escuela innovadora, y a todos nos empezó a costar pararnos delante de eso. Todo el mundo demandaba otras cosas, y a la escuela le costó ordenar a la comunidad. Por aquellos años yo era director de escuela, había empezado la moda de los pijama parties, los chicos se iban a dormir, las chicas a la casa de una nena, los varones a la casa de un varón. Un día viene un papá, un lunes, y me dice, Gustavo, ¿podés hablar con el papá de Carolina y decirle que cuando las chicas están de pijama party en la casa, él no anda en calzoncillos por la casa? Y claro, yo lo que le decía es, mirá, es su casa, yo no me puedo meter a plantearle pautas. Lo que vos tenés que entender es que tu hija empieza a ir a casa que son distintas a la tuya. Que en tu casa jamás te va a ver en calzoncillos por la casa, pero la verdad que el papá de Carolina anda en calzoncillos por la casa. O sea, lo que empezó a aparecer es esta idea de que vos no mandabas a tus hijos una casa que era igual a la tuya. Que empezaban a aparecer modelos culturales, hábitos, aspectos distintos en las distintas familias, y para la escuela empezó a ser muy difícil responder a familias que planteaban estas diferencias, que tenían estos valores distintos, que había que cumplir con pautas diferentes que planteaban.
Vamos a la otra. Pues la idea de la creatividad pasó a ser un valor por arriba de la obediencia. Y nosotros dejamos de tener claro qué les estábamos pidiendo a los chicos. Por aquellos años, yo reinstalé en la escuela el cuadro de honor. El primer mes todo bien, segundo mes, la maestra de cuarto grado me dice, yo quiero ponerlo a Alejandro. Yo le digo, ¿cuál es el mérito, Alejandro? Estamos trabajando con la maestra particular, con la psicopedagoga, con los padres, pero él es muy solidario. Entonces yo decía, pero a ver, nosotros estamos planteando como valor la solidaridad, eso es ser un mejor alumno, ser más solidario. Empezó la idea de ¿qué estábamos planteando? Otra maestra me decía, yo quiero mandar al cuadro de honor a Lucila. Yo decía, pero decime, ¿Lucila es una alumna destacada? No, pero está haciendo un esfuerzo enorme para lograrlo. Yo le decía, miren, chica, tenemos que decidir qué vamos a premiar. A los que se esfuerzan, a los que son solidarios, a los que son buenos compañeros, o a los que uno cree que son buenos alumnos. Los que logran buenos resultados, los que trabajan. Ya fueron los años en los cuales a nosotros nos costaba mucho decirle a los chicos que era un buen alumno. Porque había discusiones entre nosotros, porque creíamos cosas distintas. Las didácticas de la escuela se empezaron a llenar de creatividad, de juego, de libertad, pero empezamos a encontrar errores de ortografía, errores de ordenamiento, errores en matemática. Por aquellos años en la didáctica, la matemática, discutíamos, ¿pero qué estamos corrigiendo? ¿El proceso o el resultado? Claro, uno decía, espera, el proceso puede estar bien, pero si no te dan buenos resultados, tenés problemas en matemática. O sea, la cuestión es que los chicos lleguen al resultado correcto, en principio por el proceso correcto, digamos, ¿no? Pero esa escuela discutía para dónde iba. Si hacemos una trayectoria, acá la tenemos en fotos. Vamos a la otra, Carolina. Este es el Mariano Moreno del año 43, al anterior. Como ven, alguien dio una directiva de arriba de los altos van parados atrás, los petizos van sentados adelante, los trajes tienen que ser azul, gris o negro, todo el mundo con raya al costado. O sea, había una directiva de cómo era la foto de una división, en este caso, como ven ahí abajo, segundo o primera. Todo el mundo cumplía esta directiva. Estos son los chicos de segundo primera del Mariano Moreno del año 43. Uno dice, espera, ¿estos gigantes tienen 14 años? ¿Estos son chicos de 14 años? No, no son chicos, son alumnos. Los alumnos se vestían de un modo, se peinaban de un modo, usaban traje de un modo. Esto era estar en la escuela. Entonces, uno lo que ve es un sistema que arriba decía, todos vamos de esta manera, y abajo todos iban de esta manera. Vamos a la otra. Este es el mismo Mariano Moreno en el año 57. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá en el medio? Y pasó la Segunda Guerra Mundial, pasó que en Occidente nos asustamos con esta idea de la norma, y que el Estado nos pueda decir cómo cortarnos el pelo, cómo vestirnos, cómo ir a la escuela. Y empezó a aparecer una relación mucho más fuerte con el mundo del desarrollo, con el mundo del trabajo. O sea, había un orden, como ustedes ven, pero empezaron a aparecer en Argentina particularmente, se crearon las escuelas fábrica, o sea, se empezó a vincular mucho más la escuela con el mercado de trabajo, o sea, empezó a aparecer mucho más aire de la sociedad adentro de... Este es el Mariano Moreno del año 87 y uno dice, ¿qué pasó acá? Se fue el orden, se fue todo. Bueno, este fue el Mariano Moreno de los papás que demandaban creatividad, libertad... ¿La bomba neutrónica? ¿Cómo? O sea, lo que ven es... No, yo tengo problema a partir de Quiero las... silenciar los micrófonos, por favor, otra vez. Esta es una escuela en donde esta demanda de libertad, esta demanda de creatividad, esta demanda de que los chicos fueran transparentes, empezó a traducir estas cosas. Algunas, como vemos, que cruzan la frontera, por ahí vemos chicos haciendo faquio ahí en la punta,
O sea, empezó a ser otra escuela donde la demanda de creatividad, de libertad, por momentos se imponía a la propia escuela, digamos, ¿no? Y vamos a la otra. Esto es el Mariano Moreno del año 2010. Y uno dice, bueno, se acabó la escuela contracultural. O sea, esto es la calle y la escuela es casi lo mismo. Esa escuela donde la maestra nos decía, no, mirá, acá no podés hablar de esta manera. Sí habla el domingo cuando vas a la cancha de fútbol. Acá en la escuela hablamos de otro modo. Eso había dado vuelta totalmente. La verdad es que lo que pasa dentro y afuera de la escuela es bastante parecido, digamos, ¿no? Culturalmente empezamos a encontrar una escuela que se parece mucho a la calle, que se parece mucho a lo que pasa fuera de ella todo el tiempo. Vamos para la otra. Con esa escuela llegamos nosotros a la pandemia. Con esta escuela de orden, con esta escuela en donde los papás demandaban libertad, creatividad, pero todo el tiempo protestaban en la escuela. Ya no están más esos papás que bancaban el plantón, que bancaban todas las cosas que la escuela hacía. La escuela desordena mucho la vida cotidiana de los chicos. Y lo que encontramos es un sistema que perdió el orden de la verticalidad. El otro día, presentando una encuesta de Marita Carvalho, aparecían estos programas que el ministerio pasó por ATC, por la televisión pública, por la radio. 8% de los chicos vieron alguno. O sea, esta idea de que yo voy a disciplinar el sistema desde arriba, se murió. La verdad que desde arriba yo no voy a ordenar nada, porque la verdad que las escuelas están buscando su propio proyecto sin mirar lo que el ministerio les está diciendo. A las escuelas les cuesta mucho organizar un programa de gestión. Lo que vemos son maestros que se largaron del escuelas que se largaron por mil, por Google, por día a dar clases, y los padres se encontraron en sus casas buscando dificultades para poder marcar un. Uno diría que la mayoría de los papás les confundió cuarentena. Pero no se puede pedir que baje y que apaguen los micrófonos porque no se puede escuchar. O alguien que silencie lo que los tiene abierto, que se olvida, ¿no? Lo hemos pedido varias veces. Yo sé, pero bueno, lo miramos nosotros. Ahí está, yo creo que era Máximo ahí que estaba con el micrófono abierto. Las escuelas tuvieron mucha dificultad para aplicar una estrategia institucionalmente. Cada maestro se largó a correr, a dar clase y a ver qué podía lograr. Vamos a la otra. ¿Qué se desordenó en este modelo? En principio se desordenó el equipo escolar. Las escuelas perdieron en la primera etapa su equipo, cada maestro salió a pelear el partido por cómo podía. En segundo lugar, se rompió el esquema de socialización de los chicos. La escuela tenía esta virtud de el patio con 5 chicos que se contaban historias de su casa, qué estaba haciendo cada uno. Esto se perdió. Los pibes perdieron las relaciones con los demás. El otro día me decía el director de una escuela, los chats de los chicos se están secando, o sea, los pibes han perdido ahí contenidos. Nadie les cuenta historias, nadie se encuentra con otras realidades, ni sus compañeros, ni los vecinos, ni el portero de la escuela, están muy solos. El vínculo de los chicos con los docentes, que no es el vínculo por chat. El otro día un profesor me decía que le plantea a los chicos, vamos a tener una reunión grupal por chat, y un chico le decía, pero espera, eso no es un grupo. Esos son figuritas que están en una pantalla. Un grupo es otra cosa. Claro, los pibes han perdido ese vínculo con el docente, que en algunos casos no tenía tanto contenido. Pero cuando el docente te acariciaba la espalda y te decía, dale que vos podés, o te decía, espero que este delantal blanco dure todo el año. O sea, la verdad
que era un mensaje que a uno lo llenaba de contenidos, aun cuando no fuera un mensaje tan profundo, digamos, ¿no? Era el mensaje de la maestra. Y yo diría, hay un desorden en la relación entre la escuela y los padres. Los padres apoyan mucho más a la maestra, se han dado cuenta de lo que está haciendo, más a la maestra que a la escuela, dicen las encuestas, pero la maestra ve que es la que le manda las tareas, la que aplica a los chicos. Los papás de estos 100 días no son ni los papás que bancaban ni cualquier cosa en la época del plantón, ni los papás que protestaban por cualquier cosa en los últimos años. Son unos papás que están al lado de los chicos, que empiezan a ver lo que hace la escuela, que por momentos les cuesta mucho ordenarse en esa relación, pero que ya no son los viejos papás de la escuela, ¿no? Entonces, en este desorden, ¿qué encontramos? Vamos para adelante. Los chicos están mal, están tristes, están aburridos, están muy desganados. Paradójicamente, yo les diría, el costo es mucho mayor en el caso de los adolescentes, en el caso de los chicos más chicos. Los chicos más chicos tienen como historias muy metidas para adentro, muy locas. El otro día una cantante contaba en televisión que el hijo de 8 años miraba con un telescopio a través de la cerradura de la casa. La pregunta es, ¿qué está mirando un chico en la calle? Está mirando cómo es esta historia de que hay un virus que corre a la gente, que la contamina. Está intentando mirar qué pasa ahí. Otro conductor de televisión decía que el hijo de 10 años le decía, papá, cuando cierro los ojos, veo un planeta donde todo el mundo habla en otro idioma. Uno dice, espera, ¿qué les está pasando a los pibes que se deliraron por este lado? Y del lado de los adolescentes, yo diría la angustia es mucho mayor. Los chicos de los 2 últimos años de secundaria están mirando qué van a estudiar, de qué van a trabajar, quién va a ser su pareja. Todo eso no lo encuentran encerrados en su habitación. Han perdido la dinámica hasta de los horarios. Los profesores dicen, me llegan las tareas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2. Los papás dicen, es que no los puedo acostar, no puedo marcarles un horario. Se levantan a las 12 del mediodía, me cuesta que se vuelvan a acostar. Muchos directores dicen que ha crecido mucho el consumo de drogas. Los chicos encontraron las vías, los deliveries, esto de Globo, de Rappi, además de repartir pizza, reparten drogas, digamos, ¿no? Y encontramos chicos que se han quedado muy solos. Las encuestas dicen que las escuelas que plantean mucho ejercicio por Zoom, mucho ejercicio por Meet, mucho ejercicio presencial, generan más horas, generan que los chicos tengan un horario para levantarse, participen de un horario, aún cuando están muy desgastados. Lo que creo que ha quedado claro es que el orden de la escuela no es menor. El orden de la escuela ordena mucho a los chicos. Que perdiendo ese orden, a los papás les está costando mucho generarlo en las casas. Les está costando mucho decir, bueno, nos levantamos a esta hora, nos sacamos el pijama, nos ponemos la ropa, desayunamos a esta hora, hacemos las tareas. Les cuesta mucho ordenar esto. Lo que dicen los papás es, no logro poner una hora para acostarlo a dormir, no logro una hora a la que se levanten. O sea, mucha dificultad de los papás para marcar un ordenamiento, ¿no? Pues la verdad es que los chicos perdieron el orden de la escuela, que por poco que fuera era algo, y no encuentran un ordenamiento en casa, encuentran casas donde los papás los apoyan, los papás están con ellos, pero que no les logran dar pautas de orden. Vamos a la otra. Los papás confundieron claramente la cuarentena con una vacación. Confundieron la idea de la cuarentena con un tiempo donde hay pautas, aunque sean en casa, pero que hay pautas de ordenamiento. La cultura de los chicos invadió la cultura de la casa. Para los papás que trabajan con la computadora es imposible ordenar a los pibes en un horario, en un esquema. Les cuesta mucho ordenar a los chicos. Los chicos invaden la cultura esa de la casa. Los chicos no tienen el orden de la escuela, pero tampoco lo tienen en casa. Los padres no terminan de jugar con el rol de autoridad. Tienen muchas dificultades para hacer orden y para construir un nuevo relato. La televisión en las casas todo el tiempo habla de la cantidad de contaminados, de la cantidad de camas, de la cantidad de muertos, del virus,
si hay vacuna, si no hay vacuna. A los papás les cuesta mucho contar otro relato, contar otro cuento que tenga que ver con la imaginación, con la fantasía, con la creatividad. El relato de los papás a los chicos tiene mucho que ver con la angustia que tienen los papás, con el relato de los contaminados, de los enfermos, de la cuarentena, de los protocolos, de la calle, de los permisos. Todo esto ha generado una situación en las casas en donde los chicos están muy angustiados, están muy deprimidos, la escuela no logra darles pautas de qué hacer y los papás tampoco. Vamos a la otra. ¿Qué es lo que demandan los padres? Que los chicos sigan aprendiendo, esta continuidad pedagógica de la que se ha hablado, que estén ocupados. Lo que no terminan de ver es que con eso no alcanza. O sea, que la escuela me puede estar mandando tareas por Zoom, pero que los chicos necesitan además hablar con otros chicos, hablar con la maestra, o sea, tener vínculos afectivos de otro orden. Que si la maestra un día por semana no me manda problemas de matemática, pero me llama por teléfono, me pregunta cómo estoy, a qué hora me levanté, qué estuve haciendo, eso a mí me da mucho. Que si yo fuerzo la idea de que los chicos llamen a los compañeros, les pregunten cosas, charlen, aunque no sea tan importante el motivo, la llamada es muy importante, los pibes se encuentran con la sociedad, con los compañeros, con otras cosas que pasan. Entonces, lo que empieza a ser desencajado es lo que los padres demandan con lo que los pibes necesitan. Los padres están muy preocupados por que las tareas sigan. Yo les diría, han confundido el rol de papá con el rol de maestro suplente. La verdad que los papás no están para explicarles a los chicos las tareas de la escuela, están para construir un orden, y no hay problema en que las tareas de los maestros vuelvan a la escuela, vuelvan a hacer preguntas para la maestra. Ahora, cuando los papás se meten en medio de la tarea, empiezan a intentar ordenarse, le dicen a los chicos, bueno, esto te lo explicaron así, pero yo te lo explico de esta manera, empieza a ser un desorden enorme en el cual los chicos están muy perdidos y muy angustiados. Vamos a la otra. Entonces, la verdad es que lo que la escuela no ha terminado de descubrir es que necesita acordar con los papás pautas. Porque en este caso la presencialidad escolar transcurre en la escuela, no transcurre en casa, digo, no transcurre en la escuela. Entonces, que hay que charlar con los papás las pautas que la escuela requiere, qué es lo que necesita que los papás hagan y qué es lo que necesita que no hagan. En esto hay que entender que cada casa es diferente, que hay pautas generales, pero que yo no puedo encuadrar todas las casas, que tengo que poder acordar con los papás qué van a hacer y cómo. Los papás desesperan y quieren que las clases empiecen lo antes posible. La verdad es que todos queremos eso. Pero no estaría mal que la escuela pueda acordar un orden con los padres, un orden de cómo hacerlo. Porque la verdad es que cuando uno mira lo que está pasando en las casas, nosotros, por ejemplo, en la universidad evaluamos 30, 40 escuelas, la verdad es que los chicos están aprendiendo, lo que están es muy tristes y muy angustiados. O sea, hemos podido construir algo en esto por Zoom, por chat, por Google, o sea, por tecnologías, pero lo que los pibes necesitan es hablar con una persona que los cuida, que les da pauta, que los quiere, que los ordena, hablar con los compañeros. O sea, funciona mejor la estrategia de enseñanza que la estrategia de vínculo, de cómo construye relación y vínculo con los chicos. Vamos a... Por favor, insistimos en cerrar los micrófonos. Juan Carlos, creo que es. Primeras conclusiones. Quedó claro que los chicos necesitan un orden. Necesitan una escuela o necesitan una casa que les plantee pautas y que entre todos hemos perdido esta condición de decirles, mira, vamos de esta manera. Ojo, los chicos se pelean con ese orden, pero les da mucho contenido, los ayuda a ordenar su vida. Quedó claro que en la escuela no podemos sacrificar el vínculo con el maestro, el vínculo con los otros chicos, la transmisión de los básicos.
pero que aparecieron cosas nuevas que sí nos dan contenido, que la tecnología nos va a servir, no para hacer todo lo que está haciendo hoy, pero que nos va a servir para muchas cosas. Las innovaciones tienen que contemplar el tema de la autoridad, el tema de la escucha de los chicos, o sea que hay cosas nuevas, pero hay cosas que no podemos perder, que son de la escuela y que los chicos las necesitan. Que necesitan un maestro que plantee pautas, que necesitan compañeros con los que charlar, que necesitan que los Perdón, el administrador no puede cancelar todos los... que hay cosas que la escuela no puede perder, que estamos pudiendo usar las tecnologías para transmitir información, pero hay otras cosas de la escuela que no corren ni por Meet, ni por Zoom, ni por Google, o sea, que tienen que ver con el vínculo con un adulto maestro, con el vínculo con compañeros, que es lo que los pibes han perdido, que es lo que los pibes están demandando a los gritos. Entonces, que la escuela que viene puede tener tecnologías, muchas, pero tiene que recuperar estas relaciones humanas que tenía la escuela, que nos ordenaba y que nos daba pautas. Vamos a la otra. Los papás tienen que construir otro cuento que no sea el de la pandemia, que los pibes no pueden estar en casa todo el día escuchando la historia de los contagiados, los muertos, las camas de hospitales, que necesitan que les contemos otros cuentos, que leamos libros, que miremos películas, pero que podamos hablar de otras cosas también, que estar encerrados en este drama de la pauta de el enfermo, la calle, el protocolo, lo que está permitido, lo que está prohibido, es muy ahogador, digamos. Los chicos necesitan otras cosas que les den aire, que les permitan pensar en fantasías, en innovaciones, en cosas para averiguar, digamos, en otro mundo, digamos, ¿no? Y yo diría que queda claro que lo que la escuela y las casas vamos a tener que acordar hasta ahora es esta idea de un orden y de un mundo de fantasía. De un orden para vivir, está claro que los chicos necesitan pautas, necesitan que los adultos les digamos, mira, es de esta manera, no es de esta otra, vamos de este modo, y al mismo tiempo que necesitan una fantasía ordenadora. Digamos, una fantasía de déjame jugar con algo que no sea la historia esta de la pandemia y los virus y toda esta cuestión, que necesitan un cuento recreador de estas historias. Entonces yo lo que diría es, necesitamos seguir a un sistema educativo con más orden, con más magia, digamos, con más fantasía. Necesitamos entender que el orden a los chicos no les hace mal, los pibes no quieren más a los papás porque sean más duros y más blandos, lo que no les perdonan es el abandono, pero los pibes necesitan que los papás les digan, es de esta manera, es de esta otra. El sistema educativo no se va a ordenar desde arriba, o sea que este es un sistema que no va a ordenar todo desde los ministerios. Hay muchas realidades que corren de las escuelas, y las tecnologías tienen un montón de cosas para aportar. Está claro que los pibes que se logren conectar van a aprender más cosas. Yo calculo que en la Argentina tenemos 50% de los pibes desconectados. El otro día, hablando con gente del Ministerio de Educación de España, planteaba que ellos tienen 30% de los pibes que perdieron todo vínculo, todo contacto, pero tenemos 50% de los chicos que cuando volvamos van a estar empezando de vuelta las clases. Además, en Argentina, a diferencia de Europa, esto empezó 10 días después de que empezaron las clases, o sea, los chicos venían de 3 meses de vacaciones y ahora vienen de 4 meses más de cuarentena, o sea, prácticamente han perdido un año en lo que van. Pero es que lo que tenemos que reconstruir es una escuela que tenga un orden claro, que acuerde ese orden con familias, y una apuesta a una escuela que enseñe los básicos y que construya tecnologías para enseñar las demás cuestiones. Pero que el desafío es, no podemos perder aquella escuela que nos decía, esto es blanco, esto es negro, esto es gris, ni podemos tener un mundo que todo el día nos hable
de la pandemia, de la vacuna, de los contaminados y de los muertos. Que necesitamos contar una historia que tenga más magia, que tenga más fantasía, que invite a la creatividad y a la innovación. Entonces, yo lo que les diría es, eso no se hace desde el ministerio solamente, eso se hace construyendo desde las comunidades y desde las escuelas, y se trata de que las escuelas tengan un nuevo acuerdo con los papás, que tengan un nuevo acuerdo con las casas respecto de lo que le demandan a los padres, lo que esperan que ellos hagan y lo que los papás no tienen por qué hacer, digamos, ¿no? Yo creo que esta es una idea de dónde estamos parados, de qué nos pasó y de cómo pensamos el futuro hacia adelante. Gustavo Yáñez, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas, pero antes me gustaría mencionar a nuestros auspiciantes, que no lo hemos podido hacer. Le damos la bienvenida a CMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Colonia Express, Medicals, Diacer, Infobae, Casa López, Banco Ciudad, Estudio Iribarren, Castex Pols, CMF Banco Corporativo y Libertador Hotel. Gustavo, gracias por esta disertación. Y la primera pregunta, acá me hacen llegar una, es la siguiente. ¿Qué porcentaje de la población educativa quedó prácticamente marginada en estos meses por falta de conectividad? Tenemos números claros. Yo intuyo que por falta de conectividad más o menos el 35% de los chicos, porque además las conectividades eran muy pobres. O sea, la verdad que los chicos que se conectaban con una tarjeta telefónica, hubo un momento en que los papás no le podían pagar más minutos para esa tarjeta, digamos. Entonces, que lo que tenemos es 35% de los chicos que no se pudieron conectar y una cantidad de chicos que no están participando en las actividades porque no pueden, porque no quieren, porque están cansados. Pero yo creo que tenemos medio sistema educativo que no está conectado, que no está trabajando, y que lo vamos a terminar de descubrir si hay una evaluación a la vuelta de la cuarentena, que nos va a decir qué aprendieron, qué no y dónde están parados. Usted ha referido a esa pérdida de ese orden que de alguna manera tenía el sistema educativo en la Argentina. La pregunta es, ¿ese orden se perdió dentro de la propia comunidad educativa o es un reflejo de lo que le ha pasado al país? Yo creo que las dos cosas. En principio, que hay una cultura de la calle que entró a la escuela. Que esa maestra que te decía, no, mirá, acá no hablamos de esa manera. Así habla el domingo cuando vas a la cancha de fútbol. Acá hablamos de otro modo. Esa maestra empezó a sentir miedo de decir esas cosas. Empezó a asumir que cuando los chicos decían, pero mi mamá me deja hacer esto, nada, que eso tenía criterio de validez y de verdad. O sea que si lo hacía en la casa lo tenía que hacer adentro también. Entonces yo diría, se desordenó mucho la calle y en consecuencia se desordenó mucho la escuela. A la escuela le cuesta decir claramente, no, mira, acá decidimos que esto se hace de esta manera y se hace de esta manera, digamos. Tenemos mucho problema para decirles a los pibes que sí o que no. Yo creo que eso es un error, porque los chicos están esperando que les digamos que sí o que no. Hace cosa de 5 o 6 años, dando un curso para preceptores en Córdoba, una preceptora me decía, la semana pasada sancioné a un chico y una chica porque se besaban en el patio de la escuela. Le digo, ¿vos qué pensás de eso? A mí me parece una pavada, dice ella, pero me dijeron que había que poner amonestaciones y se las puse. Le pregunto a otra preceptora, ¿y vos qué pensás? ¿Está bien sancionar a los chicos por besarse? Otra preceptora me dice, y es difícil, porque vos los dejás y un día se besan, el otro día aparece la lengua, el otro día las manos, al otro día salís al patio y están todos tirados uno arriba del otro. Le pregunto a un preceptor, ¿y vos qué pensás? Dice, mira, que se besen en la plaza de enfrente y acá demos clases, nos estamos volviendo locos con este asunto. Le pregunto a la preceptora y me dice, no, lo que él dice es cierto, pero no le podemos prohibir a los chicos darse un beso en la escuela. Yo les decía, ustedes se dan cuenta que si acá hay un chico de 15 años,
lo primero que pregunta es, che, ¿le puedo dar un beso a mi novia o no puedo? O sea, lo que los pibes perciben es un mundo adulto muy dudoso en la calle y en la escuela, y yo les diría, y el mensaje que les hemos transmitido, es que todo está para discutirse. O sea, que siempre de la discusión algo vas a lograr sacar. Entonces, la verdad que nos discuten todo, y que a nosotros nos cuesta entrar en esta pelea. Por momentos nos cuesta decirle a un chico, no, mira, no discuto esto con vos. Esto es así. Entonces, los pibes discuten en la casa, discuten en la calle, discuten en la escuela, y la escuela que tenía parámetros claros en este contexto los ha perdido. Les cuesta imponer un uniforme, les cuesta imponer un color de cuaderno, una orientación en las aulas, les cuesta, y los chicos vienen también con mucho desorden de las casas. Acá un viejo alumno del Mariano Moreno pregunta por qué eligió esa foto del colegio. No, porque me pareció que eran muy representativas de la situación. Las encontré, la verdad, en Google, en Internet, y me pareció que muy gráficamente explicaban lo que ha pasado. Y charlando con amigos que han estado en el Mariano Moreno, me decían que la escuela hoy tiene este desorden que muestra la foto del 2010. Y algún día esta escuela era totalmente distinta. Cuando volvimos de la dictadura, Aragón era el rector del Mariano Moreno. Y un día me cuenta que él estaba intentando imponer una cultura más de diálogo, más democrática. En el acto del 20 de junio, 3 chicos se roban la llave del gimnasio de la escuela, y cuando todo el mundo estaba en el acto, salen al baño, pero cierran con llave el gimnasio y dejan a toda la escuela encerrada adentro del gimnasio. Y él me decía, ese día por esa broma, todo volvió atrás, los profesores me decían, ¿te das cuenta que con los chicos no se puede ni hablar, ni esto? O sea, hay mucho de esto que tiene que ver con la experiencia de los adultos. Él les decía, bueno, esperá, es una broma de los chicos, no podemos volver atrás todos los vínculos porque un día nos encerraron en el patio, en el gimnasio. Pero la verdad es que los pibes sentían eso, y los profesores también. Entonces yo lo que diría es, me parece que el Mariano Moreno es muy gráfico de esta situación, pero creo que si ustedes van a las escuelas que han ido hoy, van a encontrar mucho de esto en muchas de las escuelas. Y ahí es el mundo de la política, ¿no? Más allá de los discursos, está de alguna manera, ¿hace de la educación un tema central? Poco, yo les diría muy, muy poco. Ni siquiera el mundo de la gestión. Yo hablando estos días con muchos ministros de educación, me decían, el problema es que no volvemos a la escuela tampoco porque los padres no quieren volver, porque no van a mandar a los chicos. La sensación es que ellos tampoco se sentían presionados por una sociedad que demandaba, mira, busquemos la vuelta, pero los chicos tienen que seguir en la escuela, tienen que seguir estudiando. La verdad es que tampoco había mucha preocupación en esos lugares. Sí la había, les diría, en algunos casos, pocos. Hay un gobernador del norte que charlando me decía, yo quiero volver ya, en principio con los profesores de educación física y los de artística, y lo que les quiero plantear a los profesores de educación física es que jueguen con los chicos un rato y después se sienten en ronda a hablar, que los chicos necesitan volver a hablar con sus compañeros, con sus grupos, digamos. Esto que me decía Gerardo Morales me daba la idea de un gobernador que estaba muy preocupado porque los chicos no se siguieran quedando en casa, solos, sin prácticas, digamos. Pero yo les diría que el interés por la cuestión política es pobre, que lo que uno ve en el ministerio es, no, los médicos me dijeron esto, los médicos me dijeron... Yo creo que está bárbaro escuchar a los médicos, pero los pibes también necesitan ir a la escuela, tener compañeros, seguir aprendiendo. Acá me hacen llegar una pregunta, es, ¿cómo ve usted la articulación público-privado en el ámbito de la educación? Yo lo que les diría es, la Argentina viene sufriendo un proceso de salida del sector estatal y de llegada al sector privado. Los únicos momentos en que ha bajado un poco la matrícula del sector privado es cuando la crisis económica es muy, muy fuerte. Pero tengo la sensación de que el sector estatal tiene mucho para hacer, el privado también, pero creo que el privado ha entendido más rápidamente las demandas de los padres. Me parece que el sector estatal está muy trabado, tiene muchas dificultades para avanzar del modo que hay que avanzar. Les cuento una anécdota. Hay una escuela
que nosotros evaluamos, que se llama el Colegio Grilli, que queda en Monte Grande, que la fundó un viejo supervisor del sistema educativo, profesor de matemáticas. Cuando la fundó, charló con gente que le ayudara a pensar la escuela y le dijeron: intentá que se parezca lo más posible a una escuela estatal, porque todo el mundo valoriza más las escuelas estatales que las escuelas privadas. Y la puerta de la escuela era una puerta terriblemente austera, los chicos iban con delantal blanco. Este señor muere y el hijo se hace cargo a principios de los 90 de la escuela. Contrata una consultora, la consultora le dice: sacale el aspecto escuela estatal que tiene este, ponele otro frente, sacales el delantal blanco, la sociedad no quiere más escuelas estatales. Y de hecho ustedes van hoy al Grilli de Monte Grande y en la entrada hay mármol puesto, los chicos tienen otro uniforme, o sea, algo pasó en esta sociedad que demandaba al sector estatal servicios educativos y hoy está buscando la experiencia, está buscando el tipo de vínculo que le dan las escuelas privadas. Uno puede suponer que esto va a dar más o menos, o sea, que esta línea va a continuar. Lo que hay que pensar es que nosotros vamos a un sistema de mitad y mitad, de mitad de escuelas estatales y de mitad de escuelas privadas. Esto no quiere decir que las escuelas privadas sean tanto mejores que las estatales. Creo que tiene más que ver con el vínculo que establecen con los papás. ¿Se puede hablar de una educación urbana y otra rural, teniendo en cuenta las características del país? Sí, pero yo diría cada vez menos. O sea, en muchas evaluaciones las escuelas rurales dan hasta mejores resultados que las escuelas urbanas. Yo creo que tienen características diferentes, pero hoy no se puede pensar que un chico que va a una escuela rural está en mucha peor condición que un chico que va a una escuela urbana. Las escuelas urbanas tienen el conurbano de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Tucumán, tienen mucho conurbano con mucho problema. Yo no creo que hoy la diferencia sea tan brutal. ¿Qué pasó? Esta es una pregunta que me hacen llegar, con los chicos que iban a comer a la escuela con esta suspensión por la cuarentena. Se cambiaron las comidas por viandas. Los papás van y buscan una bolsa de comida. Yo les diría que hoy la necesidad ha aumentado, pero yo no creo que en la Argentina ningún chico vaya a la escuela por la comida. Hoy lo que pasa más es que los papás van a buscar una bolsa en donde les dan comida para que la preparen en su casa. Yo objetivamente creo que en algún momento habría que sacar la comida de la escuela. Me parece que cuando uno va a hablar con un director y le dice: no, hoy me peleé con el carnicero porque la carne que me deja tiene mucha grasa, uno dice: ¿qué hace un director discutiendo con el carnicero por la carne, la grasa? O sea, me parece que uno debería pensar más en un esquema de viandas que los chicos se lleven a casa, que pueden ser más viandas tipo avión, tipo lo que sea, pero yo creo que en las escuelas más pobres, perder una hora de clase comiendo es perder una hora de clase. Entonces me parece que hay que recuperar por lo menos esas 4 horas y cuarto y media que los chicos tienen clases, y habría que buscar una salida de alimentación por otra vía. Y ahí, si uno ve en los últimos años las evaluaciones internacionales, está muy claro que la Argentina ha retrocedido de una manera dramática. ¿Usted podría señalar cuáles son las causas de ese retroceso? Yo lo que diría es, nosotros hemos dejado de exigir. Las escuelas exigen menos de lo que exigían. Yo creo que en este circuito que hemos estado viendo de la escuela del orden a la escuela de la creatividad e innovación que veíamos antes, hemos perdido la idea de está muy bien la creatividad, pero un pibe tiene que escribir bien, tiene que tener buena letra, tiene que tener buena ortografía. Hemos perdido algunos valores que nos llevan para ese lado, y que tengo la sensación que urgente tenemos que recuperar. O sea, nosotros veníamos de esa vieja escuela muy exigente en cuanto al orden, en cuanto a las pautas, y estamos en una escuela que mira mucho más hoy la creatividad, mira mucho más el tema de la innovación, que está muy bien, pero que no puede perder lo otro tampoco. ¿Cómo se recupera la rutina del esfuerzo? Este es un tema que lo escuché
muchas veces a usted y que me parece muy interesante escucharlo nuevamente. Me parece que es un valor que tiene que recuperar la sociedad y que la escuela tiene que incluir. Yo tengo la sensación que hemos armado una sociedad donde la cola de los deberes es gigante y la de las obligaciones casi no existe. Entonces, si uno va a la cola de los deberes va a tener mucho que esperar, porque todo el mundo cree tener derecho, derecho a cosas, pero en la cola de las obligaciones no hay nadie parado, o sea, nadie cree que se tenga que obligar a algo. Entonces, yo tengo la sensación que esto tiene que ser una cultura social mucho más fuerte. Creo que la escuela puede ser contracultural en esto, pero que hay que trabajar mucho más con los docentes y con los directores en esta idea de una escuela que plantea un equilibrio mucho mayor entre derechos y obligaciones. Esta idea de tengo derecho a A, B, a C y obligaciones a casi nada, es un problema, porque la verdad es que una sociedad se arma con derechos y con obligaciones, y la escuela está mirando menos esas cosas. En este contexto, ¿cómo ve usted la llamada calidad educativa? ¿Es un tema central hoy en la educación? No hay nadie que esté demasiado preocupado por esto. Me parece que hay que hacer una campaña que levante esto como objetivo. O sea, me parece que no hay nadie preocupado porque los chicos aprendan más. Me parece que esto hay que demandarlo. Tengo la sensación que una organización como el Rotary podría jugar muy fuerte en términos de valores en esto, pero creo que hay que instalar mucho más fuerte la idea del esfuerzo, la idea de que hacer las cosas cuesta, que hacer las cosas tiene mucho de gran esfuerzo, pero que tener resultados tiene mucho de alegría. O sea, si yo me esforcé, me planteé objetivos y los conseguí, soy mucho más feliz porque conseguí lo que quería. Entonces, tengo la sensación que en esta sociedad hay que instalar esa cultura del esfuerzo y de las obligaciones mucho más, y aflojar un poquito con la cultura de los derechos, ¿no? ¿Hay innovación pedagógica que debería ser incorporada hoy en nuestro país? Sí, yo diría que hay que tener cuidado porque nosotros solemos enamorarnos de determinadas modas pedagógicas. Yo lo que diría es, podemos mediar distintas experiencias didácticas, pero lo que hay que mirar son los resultados. O sea, yo puedo enseñar matemáticas de esta manera, de la otra, pero los chicos tienen que resolver los problemas, me tienen que dar resultados correctos. Creo que por momentos nos enamoramos de formas más creativas, formas diferentes, pero que no llegaban a los resultados necesarios, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que incorporar nuevas modalidades, hay que incorporar nuevos modos de enseñar, pero no hay que perder de vista que los resultados sean los correctos. O sea, que yo por esa vía llegué a resultados razonables, ¿no? En esta descripción que usted ha hecho de la relación, de la necesidad de tener una nueva relación o fortalecer la relación entre la escuela y los padres, ¿qué rol le adjudica usted a los sindicatos? Y yo diría que son un problema en parte, ¿no? O sea, que en algún sentido los sindicatos no son una exigencia de mejora. Pero también tengo claro que si hay una política clara desde el ministerio, eso tampoco lo da vuelta. O sea, los maestros no están enamorados de los sindicatos. Para tener una idea, la mitad de los maestros de la provincia de Buenos Aires no está afiliado a ningún sindicato. O sea, yo sigo teniendo al maestro y al director como una persona que escucha, que está para acordar, para entenderlo, y eso requiere de políticas públicas mucho más claras. Pero yo tengo la sensación que los sindicatos pueden molestar más o menos, pero si yo tengo un ministerio que tiene claro lo que quiere lograr, eso se va a poder lograr. ¿Qué relación ve usted en esta caída de la educación en la Argentina y la necesidad de una evaluación permanente y formación permanente de los maestros? Sí, yo creo que por el momento se ha perdido de vista el objetivo de esa evaluación. O sea, está claro que yo evalúo para devolver los resultados al director, para que corrija y para que mejore. Yo creo que el empeoramiento de la calidad tiene que ver con que evaluamos menos, con que nos fijamos menos qué es lo que los pibes aprenden, qué es lo que no aprenden y qué es lo que hay que hacer para que mejoren. Entonces yo lo que creo es que hay que usar la evaluación como herramienta, pero no hay que usarla para andar difundiendo los datos, para los diarios, eso también puede ser, pero lo importante es que cada director sepa cómo están sus alumnos, qué es lo que aprenden, qué es lo que no aprenden, y uno trabaje
en la mejora de resultados de todo eso. Gustavo, le hago la última pregunta, y es, si usted fuera ministro de Educación hoy en nuestro país, ¿qué objetivos inmediatos se plantearía? Básicamente lo que pensaría es en un cambio estructural, en el sentido de escuelas con más capacidad de armar un proyecto, de plantearse mejoras y de que el Estado evalúe esas mejoras y las empuje. Me parece que hay que dejar de inventar grandes frases y hay que trabajar sobre escuelas que tengan un equipo docente, que se plantee objetivos y que sean evaluados todo el tiempo para mejorar en relación con esos objetivos. Yo tengo la sensación de que el Ministerio debería trabajar mucho más en eso y menos, yo diría, en las grandes frases y en ese tipo de cosas. Gustavo Yáñez, muchísimas gracias por esta conferencia. Y, presidente,